hasta el versículo 33 del capítulo 5. Dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por los demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Estuvimos compartiendo sobre la llenura del Espíritu Santo la semana pasada, y son las cosas que Pablo ha dicho desde el versículo 18 hasta el versículo 20. Y varias de las cosas que produce el Espíritu Santo en los creyentes es gozo, es gratitud, en la comunión de uno con los otros, y también la capacidad de poder someternos los unos a los otros, como dice ese pasaje. Porque cuando nosotros aprendemos a perdonarnos los unos a los otros en amor, al mismo tiempo aprendemos entonces también a someternos los unos a los otros. Porque esa capacitación la hace el Espíritu Santo, porque pone en nosotros la virtud que necesitamos, la humildad, la capacidad de ser manso, la sencillez, y eso entonces permite que podamos aprender a someternos los unos a los otros y a ser benignos en todo. Pero para ser llenos del Espíritu Santo, como hemos estado hablando, debemos entonces llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Eso es una cosa que es fundamental para poder ser lleno del Espíritu Santo. Y por eso la insistencia permanente en la necesidad de la lectura permanente de las Escrituras. Y por supuesto, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu. En la medida que nosotros somos llenos de la palabra de Dios, también somos llenos del Espíritu de Dios, porque la palabra misma es inspirada por el Espíritu de Dios. De forma que entonces la palabra de Dios en nuestra vida pueda controlar nuestras acciones, nuestros impulsos, nuestras emociones, y que entonces podamos de verdad ser llenos por la palabra de Dios. Si un creyente no es diligente en el estudio disciplinado de las Escrituras de manera permanente, y si no usa los medios de gracia, porque Dios ha establecido medios de gracia para poder ser llenos del Espíritu y que podamos tener una mayor intimidad con Dios. Y alguno de los medios de gracia es la oración. La oración es un medio de gracia con el cual nosotros nos acercamos a Dios. Congregarnos es un medio de gracia que Dios usa para que el creyente pueda tener una mayor intimidad con Dios, para que sea llena del Espíritu. De tal manera que si un creyente no es diligente en congregarse, en hacer estas disciplinas espirituales que forman parte de su vida, entonces el creyente, su crecimiento espiritual va a ser nulo. Nulo, o va a ser
muy lento. Y mientras su crecimiento espiritual sea nulo o vaya siendo lento, entonces él va a seguir viviendo como los insensatos, en la vanidad de su mente, viviendo como viven los incrédulos, a pesar de que dice ser creyente. Y dijimos que este año nosotros íbamos a estar trabajando porque tiene que haber un deseo en cada uno de nosotros de crecer. Y el crecimiento tiene que ser una meta en nosotros porque la Escritura nos habla de que debemos crecer en la semejanza de Cristo. Todos los creyentes deben ser, entonces, de esa manera. Entonces, hemos venido enseñando que entonces ya no seamos necios, sino sabios, que seamos cuidadosos en nuestra manera de vivir y que ya no vivamos más como los insensatos, sino que vivamos entonces de manera sabia. Y eso es lo que dice también Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Porque solamente en la medida que la palabra de Dios cobra vida en nuestra mente y en nuestros corazones, entonces cuando nos podemos hacer más semejante a nuestro Señor. Entonces podemos aprender a andar como el Señor anduvo, porque esta debe ser la manera de andar de los creyentes y esa debe ser la meta, como ya le he dicho, porque hemos sido juntados con Cristo. Y si hemos sido juntados con Cristo, nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces la meta del creyente debe ser aprender a andar en la semejanza de Cristo. De esa manera que esa nueva vida en Cristo, además de cambiar nuestra identidad, porque ahora tenemos una nueva identidad porque somos una nueva criatura, eso nos debe llevar a nosotros también a cambiar nuestro carácter, y también nuestra conducta y la manera como nos relacionamos con las demás personas. Todo ese cambio en nosotros tiene que llevarnos a un cambio en la manera como nos relacionamos con las demás personas, en el hogar y en todas las áreas de nuestra vida. Y ese es el punto que se trata en estos pasajes. Se puede notar entonces que Pablo viene diciendo, y todo lo que él va diciendo va teniendo una conexión y una relación causal una con la otra. Si hubiéramos leído, por supuesto, del capítulo primero, lo viéramos sin más detalle. Nosotros empezamos a hablar solamente desde el capítulo 4, empezamos esta serie. Pero si lo pudiéramos leer de continuo, vamos a ver que todas las cosas van teniendo una relación causal. Es decir, que si ya no vives como necio, entonces aprendes a vivir como sabio. Si tienes una identidad en Cristo, entonces tú tienes que tener un nuevo modo de vivir. Si tú tienes una nueva identidad y eres una nueva criatura, entonces tu mente tiene que estar siendo renovada. Si tú eres una nueva criatura, entonces tu manera de relacionarte con las demás personas, entonces también tiene que ser cambiada. O sea que todo va teniendo una relación causal en lo que el apóstol Pablo va diciendo. De tal manera que entonces todo eso debe producir como resultado una nueva vida en cada creyente, y es lo que empieza diciendo en el versículo 22 al 24. Lo podemos leer. Dice aquí: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si en verdad hemos creído en el Señor, y el apóstol Pablo siempre utiliza esa frase: si hemos creído, si estamos en Cristo, entonces debe de ser de esta manera. O sea, si nosotros hemos creído, entonces nuestra vida familiar debe cambiar.
Nuestra vida familiar tiene que ser de otra manera. Y en la medida que hemos estado hablando sobre el modo de vivir de los incrédulos, hemos hecho algunas referencias de cómo es el modo de vivir de los incrédulos. O sea, bien lejos de esa manera de vivir en torno al hogar, debe ser la vida de los que son creyentes, de los que han creído en el Señor. Una de las cosas que debe ser cambiada en el hogar es la manera como se relacionan los esposos. Esa debe ser porque nosotros decimos, y eso nos lo enseña en el liceo, que la familia es la célula fundamental de la sociedad. Si las familias están destruidas, toda la sociedad es un caos y es un desastre. Y en el núcleo entonces familiar, el matrimonio entonces es lo principal, el matrimonio, la relación del esposo con la esposa. Entonces una de las cosas que debe cambiar en un matrimonio que es creyente, donde ambos son cristianos, es por supuesto la forma en que ellos se relacionan. Y el apóstol Pablo dice que las casadas deben someterse a los maridos. Y ese sometimiento, por supuesto, es de forma voluntaria. Es de forma voluntaria, debe ser de forma voluntaria, de la misma manera que la iglesia está sometida a su Señor Jesucristo. El apóstol Pablo va presentando una similitud entre la relación matrimonial y la relación que Cristo tiene con la iglesia. En los tiempos que el apóstol Pablo escribe a los efesios, las mujeres no se les daba el valor que las mujeres tienen hoy en día en el mundo occidental. En buena parte del mundo entero, en el mundo árabe, entre los islam y en muchas otras sociedades, las mujeres siguen siendo sin ningún valor, sin ningún valor. Contrario a lo que algunos piensan que la Biblia es un libro machista, es totalmente lo contrario. La Biblia verdaderamente reivindica a la mujer. Y gracias a la influencia en el mundo occidental, la mujer es tratada de alguna mejor manera. Pero las mujeres entonces, en aquel tiempo, eran consideradas como objetos. Eran consideradas como unos simples objetos. En estos tiempos, en que el apóstol Pablo existía, en tiempos del Imperio Romano, existía la figura de lo que se llamaba el pater familia. Y el pater familia era el hombre del hogar, pero que él tenía una autoridad absoluta en su casa. Su autoridad era absoluta sobre su casa y estaban sometidos a él en igualdad de condiciones los esclavos, las mujeres y sus hijos. Y él tenía autoridad sobre ellos para todas las cosas y él era el que tomaba todas las decisiones que habían de tomarse. Porque él era como una especie de dictador. Él tenía el derecho sobre la vida y la muerte como los esclavos sobre cada uno de ellos. En esos tiempos era de esta manera que todos estaban sometidos entonces a esa autoridad. Y era entonces el hombre el que decidía. Pero entonces ahora el apóstol Pablo le dice a las esposas que se sometan voluntariamente a los esposos. Pablo, no obstante aquello que está sucediendo, Pablo le dice a las mujeres que se sometan voluntariamente a los esposos. Y Pablo manda que por la relación que ahora ellas tienen con Cristo, lo hagan voluntariamente en el Señor. Entonces, es de suponer que en ese contexto las mujeres se sometían o se sometían. O sea que no había otra opción. Pero ahora Pablo les está diciendo a los esposos, no le está diciendo ahora a los esposos, que sometan a sus esposas. Fíjense cómo está cambiando. Ya el apóstol Pablo no le está diciendo a los hombres que sometan a sus mujeres, sino que le está diciendo a las esposas que se sometan a ellas, que sometan a ellos de forma voluntaria. O sea que ya
hay un cambio realmente. Porque ya está diciendo a los hombres que no sean ellos los que sometan a las mujeres, sino que sean ellas las que se sometan a él de modo voluntario. Entonces, y se lo está diciendo entonces a ella, porque eso forma parte entonces de que por esa nueva relación que ellas tienen con Cristo Jesús, ellas ahora son libres. Ellas son libres. Ahora ellas no tienen por qué estar sometidas a un hombre de forma forzosa, porque ahora ellas, el Espíritu de Dios ahora está en ellas, y ese Espíritu de Dios las puede entonces hacer a ellas capaces de ser sumisas, capaces de ser obedientes y también capaces de poder amar a su marido para de verdad poder someterse a ella. Porque entonces ahora el Espíritu Santo puede poner en ella esa virtud de hacerse humilde, de hacerse sencilla, de hacerse una mujer benigna y de ser capaz entonces de someterse al hombre de manera voluntaria. Es decir, que lo que Pablo le dice a las mujeres en ese tiempo es un cambio radical de la manera de ver la relación del esposo y de la esposa. Es un cambio radical de cómo se veía, porque la mujer tenía que someterse de manera forzosa a su marido y el marido la sometía. Pero ahora Pablo le estaba diciendo a las mujeres que se sometieran y no es al hombre que le dice que someta a sus mujeres. Entonces, lo que aquí vemos es un cambio radical de cómo se concibía entonces esa relación entre el hombre y la mujer. De modo entonces que lo que podría ser antes autoritario, ahora pasaba a ser una sumisión voluntaria de la mujer al hombre. Entonces podemos ver que esto debió haber sido un cambio, o sea, revolucionario, que revolucionó la forma en que se veía la relación entre el hombre y la mujer. Así que entonces, la sumisión de la esposa debe ser de la misma manera que la iglesia está sometida a Cristo. Porque no se supone que en la iglesia haya gente obligada. En la iglesia no hay gente obligada. En la iglesia todos seguimos al Señor y formamos parte del cuerpo de Cristo porque el Señor a nosotros nos ha tomado, por supuesto, como sus siervos, pero nosotros somos sus siervos voluntarios. Somos voluntarios y todos estamos sometidos a nuestro Señor por amor y por gratitud, porque Él es nuestro Dios y porque Él es nuestro Salvador. Entonces estamos sometidos a nuestro Señor de manera voluntaria. Y por eso que Cristo entonces es también la cabeza de la iglesia y nosotros también somos su cuerpo. Ahora, en una sociedad como la que vivimos, que está alejada de Dios y de las verdades del Evangelio, donde se ha enseñado la igualdad de los sexos, porque eso es lo que se enseña, a la mujer se le enseña, y eso es lo que los hombres mismos también lo van creyendo, que ellas son iguales a los hombres, ellas se van a percibir en la relación de matrimonio en una absoluta igualdad de derechos como el hombre en todos los roles y en todas las funciones de la vida y del hogar. Cuando la mujer se le habla de estos temas que enseñan las escrituras, entonces esto para ella puede parecer algo escandaloso. Una mujer se siente ultrajada en su dignidad de mujer si nosotros le decimos que la escritura dice que ella tiene que someterse al marido. Pero la real verdad es que no es así, como lo veremos. No es así, sino que Dios ha establecido un diseño perfecto de una armonía maravillosa en la relación de pareja. Definitivamente el mundo que piensa de esta manera y que la mujer se siente ultrajada y se siente que se le ha ofendido su dignidad al decirse que ella tiene que someterse a su marido, eso no es sino la rebelión de una humanidad que rechaza a Dios. Y lamentablemente, la mujer que no es creyente, la mujer que no
conoce al Señor, generalmente no puede entender las bondades y los beneficios de este diseño de Dios para la relación conyugal. Por eso es que yo le digo a los muchachos, después le diré también a las mujeres, que no se casen con una mujer incrédula. Porque una mujer incrédula no entiende estas cosas de las que estamos hablando. Ella no lo puede entender. En su dimensión humana y conforme a la cultura de este mundo, ella se concibe en una igualdad absoluta en relación con el hombre. Entonces, por eso un creyente no debe casarse con una mujer que es incrédula, porque ella no puede comprender estas cosas. Pero ciertamente hay una armonía que Dios produce en el matrimonio cuando se obedece a los preceptos que Él ha establecido. Pero la mujer no lo puede entender y estoy hablando en este momento de las mujeres, después hablaremos de los hombres también. Pero el punto es que cuando esto está pasando y la mujer no lo puede entender, entonces por eso es que en la sociedad que vivimos hay tantas separaciones, hay tantos divorcios y hay tantas familias destruidas. Porque si la mujer no entiende su rol en su familia, en la familia, en su relación con su pareja, entonces la familia va a sucumbir. Y por eso es que tenemos, desgraciadamente, tantos divorcios y tantas familias disfuncionales donde no existe marido ni esposa muchas veces. Porque esto tampoco significa, y es bueno precisarlo, que de ningún modo la mujer sea inferior ni tenga menor valor delante de Dios que el hombre. Tampoco significa eso. No significa que la mujer tenga menor valor que el hombre delante de Dios. Eso no es verdad. Pero para que esto verdaderamente se pueda comprender y para que se pueda ir entendiendo lo que el apóstol Pablo nos está diciendo y para que se pueda comprender el diseño de Dios y de lo que Pablo está diciendo a las esposas, eso debe verse a la luz de lo que Pablo le dice entonces a los hombres a continuación, que es lo que está en el versículo 26. Dice, el versículo 26 dice, así, maridos, amad a vuestras mujeres, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, dice ese pasaje. Pablo le dice a los maridos que amen a sus esposas y que se entreguen por ellas por entero. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Que amen a sus esposas y que se entreguen a ellas de forma entera. Que se sacrifiquen, le está diciendo. Que se sacrifiquen del mismo modo que Jesucristo hizo lo mismo por su esposa, que es la iglesia. Es decir, que el llamamiento que el apóstol Pablo le está dando a los hombres es que se entreguen por entero en sacrificio por sus mujeres. Es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Porque es lo que Jesucristo también hizo por la iglesia, que es su esposa. La Biblia, de manera reiterativa, desde el Antiguo Testamento, en muchos pasajes, presenta al Señor con la iglesia como en una relación marital. Si leemos muchos pasajes de la Escritura, lo vamos a ver, pero solamente vamos a leer algunos. Jeremías 3:20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. En 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Vamos a leer Apocalipsis 19:7. Dice, gocémonos y aleguémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, por eso decimos que Jesucristo entonces se entregó por la iglesia, porque la Escritura revela a Jesucristo como el esposo y a la iglesia como la esposa. Es decir, que la Escritura revela que Dios dispuso que el matrimonio fuera una similitud exacta de la relación de Jesucristo y de la iglesia. O sea, Dios, y ahorita lo vamos a ver más en detalle, dispuso que el matrimonio fuera una similitud de la relación que el Señor tiene para su iglesia. Porque el Señor tiene con su iglesia un pacto que es eterno. Y ese pacto revela al matrimonio también. Entonces, es decir que entonces los esposos deben mostrar o hacer visible el evangelio de Jesucristo por medio de la relación matrimonial, donde la esposa se somete a él y él la ama y se sacrifica por ella. Es decir que entonces a un esposo no le puede convenir entonces casarse con una incrédula. Un hombre creyente no debe casarse a sabiendas de que él tiene que llevar la carga de sacrificarse por una esposa que no está dispuesta a someterse a él en el amor de Dios. Entonces, por eso que la Escritura es reiterativa y vamos a llegar a un punto de la confesión de fe donde esto también se enseña. Entonces, no hay ningún sacrificio que se parezca al sacrificio de Jesucristo, quien siendo justo y santo, por amor, se entregó hasta la muerte para salvar a sus escogidos, es decir, para salvar a su iglesia, y el Señor la sustenta con todas las cosas. Porque Dios, entonces, tiene un cuidado amoroso con la iglesia. Dios tiene un cuidado amoroso con la iglesia y así como Dios, entonces, cuida a su iglesia, la edifica, la ayuda para que sea santa y se santifica, así el hombre entonces hace lo mismo con su esposa. Debe entonces el hombre hacer lo mismo. Así que entonces los hombres deben amar a sus mujeres y sacrificarse hasta morir, dice la Escritura. Y esto quiere decir que entonces el esposo debe ser diligente en proteger a su mujer. Debe ser diligente en protegerla, debe ser diligente en proveerle alimento, sustento, debe ser capaz de cuidarla y debe ser capaz entonces de protegerla. Y estas cosas deben entenderse tanto en el sentido material como en el sentido espiritual, ayudándola a que ella también sea edificada y también, por supuesto, en el crecimiento espiritual. O sea, ese debe ser entonces el modo conforme al cual los hombres deben tratar entonces a su esposa. Pero además en el versículo 28, dice en el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Es decir, que los maridos deben amar a sus esposas porque ellas son su mismo cuerpo. Ellas son su mismo cuerpo. Es decir, que cuando la Escritura dice que son su mismo cuerpo, no lo dice como si fuera una comparación. Lo dice verdaderamente. Porque ciertamente cuando nosotros nos casamos, nos hacemos una misma carne con nuestra esposa. En todo sentido. Cuando nosotros nos juntamos con ella, nosotros nos fundimos con nuestra esposa. Y entonces nos hacemos un mismo cuerpo. Entonces nadie puede aborrecer
su propio cuerpo. Eso es lo que dice la Escritura. Nadie puede aborrecer su propio cuerpo, sino que entonces lo cuida y lo sustenta, porque es su propio cuerpo. Entonces nadie puede aborrecer a su propio cuerpo. De esa misma manera, entonces, Cristo también cuida a su iglesia y dice ese pasaje, porque somos miembros de su cuerpo y de sus huesos, dice ese pasaje. Así que entonces, por eso, nadie le hace daño a su propia esposa. Por eso, cuando yo sé que mi esposa, yo tengo que cuidarla como mi propio cuerpo, entonces yo no puedo abusar de mi esposa. No puedo abusar de ella. Por eso que el apóstol Pablo no tiene que decir a los hombres que la sigan sometiendo. Porque si ahora la relación ha cambiado como lo está enseñando, y cuando se le dice al hombre que se sacrifique como Cristo se entregó por su esposa, que es la iglesia, entonces el marido tiene que entender que no puede abusar de su esposa, sino que tiene que entonces amarla y protegerla. Y nadie entonces va a abusar entonces de su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo proteja. Y es lo que dice el versículo 30. Dice, porque son miembros del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el versículo 31 dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Continúa el versículo 32 y dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aunque al principio de la creación, cuando Adán y Eva se juntaron en matrimonio en el huerto del Edén, la iglesia no existía. Para este momento la iglesia no existía. Sin embargo, ya Dios tenía en mente que la relación matrimonial sería un reflejo de la relación de Jesucristo con su iglesia. Es una cosa sorprendente, es una cosa extraordinaria. Y el apóstol Pablo, y eso es lo que dice, lo podemos leer en Génesis 2:22, 2:23, Génesis 2:23. ¿Quién lo lee? Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varón, porque del varón fue tomado. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es decir, entonces aquí vemos que Dios desde el principio de la creación tuvo en mente que la relación matrimonial sería entonces un reflejo de la relación que Jesucristo tiene entonces con la iglesia. Y por eso que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice eso que dice, grande es este misterio. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, que Pablo, no obstante que está hablándole a los esposos y a las esposas, nos está mostrando entonces que Dios desde el principio de la creación quiso establecer y mostrar una relación entre la forma en que el Señor se relaciona con su iglesia y el hombre con la mujer. Porque entonces el matrimonio es un reflejo sagrado. El matrimonio es un reflejo sagrado del misterio magnificente y hermoso de la unión del Mesías con la iglesia. Es decir, que la comunión del Mesías Salvador con la iglesia, entonces se presenta como la relación del esposo con la esposa. Es una cosa preciosa que la Escritura nos revela,
porque Dios lo previó así desde la misma creación. Entonces, y este debe ser el modelo que los creyentes casados deben reflejar en su vida matrimonial. Por eso que en un matrimonio no pueden haber disensiones, ni deben haber conflictos ni peleas, porque no se supone que esta es la relación que Cristo puede revelar con la iglesia. No se supone que un creyente puede ser un adúltero, porque es como cuando el creyente se hace idólatra, porque es una relación adúltera. Un creyente que entonces tenga otro Dios, eso no puede ser, porque entonces eso es como un adulterio, es un adulterio. Entonces, ven la similitud tan maravillosa que Dios ha establecido, porque en el matrimonio entonces se revela el evangelio de Jesucristo. Por eso entonces la relación matrimonial, si el marido no es cabeza de la casa, no es cabeza del hogar, no es el líder espiritual, ni es el proveedor de la casa, porque no lleva para su casa, para la manutención de su esposa. Y si el esposo no cuida a su esposa, ni él es proveedor del hogar, y si tampoco la mujer entiende que tiene que someterse voluntariamente a su marido, entonces ese matrimonio es una cosa terrible delante de Dios. Están viviendo en un terrible pecado si el hombre no está cumpliendo los roles que a él le correspondan y si la mujer no cumple los roles que a ella le corresponden. Porque entonces se distorsiona por completo el diseño que Dios estableció de la relación con Cristo y su iglesia. Se distorsiona entonces la imagen del Evangelio y de Cristo para con la iglesia. Y eso es una cosa, es un pecado terrible entonces. Pero no solamente está pasando eso, sino que simplemente cuando el matrimonio está en una situación como esa, entonces también van a venir muchísimas consecuencias. Entre ellos mismos, eso por supuesto ya ustedes saben lo que va a suceder y que es lo que lamentablemente sabemos que está sucediendo en muchas familias. Es lo que sucede en muchos matrimonios donde ambos son incrédulos o de alguno es creyente y el otro no. Entonces, eso es los resultados que va a ir produciendo y además de todas las consecuencias que van a traer para los hijos y todas las lamentables consecuencias negativas para ambos cónyuges y la vida familiar. Entonces, aunque nosotros no tenemos aquí muchas parejas, las que tienen sus parejas y que están casadas en el Señor, entonces, bueno, con más razón, estas palabras tienen que ser para ellos. Pero para los que aún no se han casado y que en algún momento lo van a hacer, y aquí hay bastantes hombres y también mujeres que más adelante les va a tocar tener que asumir el rol de esposo o de esposa, deben aprender a hacerlo a la manera y conforme al diseño que Dios ha establecido para el matrimonio. Porque ellos deben reflejar en su matrimonio el Evangelio de Jesucristo y deben reflejar en su matrimonio la misma relación que Jesucristo tiene para con su iglesia, que la cuida y la sustenta y que ella le obedece y se somete a él por amor. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en ese pasaje. Es decir, que entonces las mujeres sometiéndose y respetando a sus esposos y los esposos amando, cuidando, protegiéndola a ella y ayudándola a ella para que ella también se santifique y pueda también crecer en madurez espiritual. Entonces, esto revela que el Evangelio entonces tiene que producir un impacto
en todas las áreas de nuestra vida. Fíjense todas las cosas que hemos venido hablando desde el capítulo 4. O sea, el Evangelio tiene que impactar todas las áreas de nuestra vida. Porque el Evangelio transforma nuestras vidas. Cambia nuestras vidas, tiene que cambiar todo lo que nosotros hacemos en este mundo. Entonces, los creyentes que sean casados deben poner estas cosas por obra. Y los que no lo son deben aprenderlo para que cuando llegue el momento puedan hacerlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te queremos, Señor, dar las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu bondad, porque tú eres nuestro Señor y tú eres nuestro Salvador, Señor, y porque tú, Padre, te entregaste, Señor, en sacrificio por nosotros, Señor, para hacer de nosotros, Señor, nuevas criaturas, para hacernos miembros, Señor, de tu cuerpo, Señor, de la iglesia, Señor, que es tu esposa, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos sobre todas las cosas aprender a someternos, Señor, a tu voluntad, Señor. Que aprendamos a someternos a tu voluntad, Señor. Porque el propósito tuyo, Señor, para tu iglesia, Señor, es que tu iglesia pueda ser santificada, Señor. Que pueda ser santificada, Señor. Porque tú vienes a buscar, Señor, a una novia, Señor, santa y pura, Señor. Por eso te rogamos, Señor, que nos ayudes a nosotros, Señor, como miembro de tu cuerpo, Señor, que es la iglesia, Señor, aprender a santificarnos en ti, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda albergarse en nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, y que entendamos, Señor, cada día la necesidad de santificarnos en ti, Padre, y obedecer, Señor, tus mandamientos, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayude, Señor, en nuestra vida familiar, Señor, para que tú puedas, Señor, guiarnos, Señor, a cada uno de nosotros, porque habremos de casarnos, Señor, los que no se han casado, y porque los que somos casados necesitamos, Señor, hacer como tú mandas, Señor. Te rogamos que tú puedas ayudarnos, que tú puedas guiarnos, que tú puedas darnos la sabiduría y la santidad, Señor, para hacer como tú dices en tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.